Señor, te damos gracias porque son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias. Gracias por esta nueva misericordia que tienes para con nosotras hoy. Gracias por unirnos. Gracias. Gracias por santificarnos, por hacernos tu pueblo. Gracias porque tu bondad y tu fidelidad nos persiguen, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio y tú nos guardas de toda angustia, Señor. Y con cánticos de liberación nos rodeas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres escudo y adarga nuestra, Señor. Tú proteges nuestra vida, Señor. Tú proteges nuestra familia, Señor. Todo nuestro entorno, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú allanas nuestro camino, Señor. Y porque tú nos revelas con tu Santo Espíritu cada día más. En esta mañana clamo, Señor, por nuestra hermana Lidia, Señor, quien trae palabra fresca del cielo, Señor. Úsala con gran poder, Señor. De gente malvada que lo hirió para robarlo y lo dejó medio muerto. O sea, imagínese usted una persona ahí medio muerta tirada a un costado de un camino. Entonces, el, el autor de este estudio dice: amo y odio esta parábola que relató Jesús. La amo y la odio al mismo tiempo porque nos revela de manera clara cuál es nuestra prioridad para Dios. La odio porque esta revelación expone sin censura lo torcido que puede estar mi corazón. Esta parábola es una plomada que mide la rectitud de nuestro corazón. Una plomada, hermanas, es una herramienta que se usa, que usan los
los albañiles, las personas que levantan, que hacen obra, los que ejecutan la obra. Ellos cuando comienzan a hacer cualquier tipo de obra, sobre todo cuando van a terminar o van a instalar algo, se llama plomada, ahora se llama nivel, en ese tiempo se llamaba plomada porque era un plomo que se echaba y venía esa piola, soga, aquello que la sostenía, marcaba que eso estaba recto. Les digo para que ustedes más o menos se hagan la idea. Dice, Jesús contó esta historia de 3 hombres. El Señor les pone este ejemplo, ustedes lo pueden ver ahí en Lucas 10:30, que dice, habla de esta parábola, ¿no? Acuérdense que el Señor siempre hablaba en parábolas para ponernos el ejemplo de cómo teníamos que seguir a Dios, de qué era lo que nosotros teníamos que atesorar en nuestro corazón para poder ser como Él. Entonces dice que Jesús contó esta historia de estos 3 hombres que se cruzaron en el camino con un judío que había sido asaltado y golpeado casi hasta su muerte. Dice, su cuerpo había sido abandonado en la cuneta, al borde del camino. Ciertamente, este hombre cuando pasó por allí, cuando usted lo veía, parecía ya un cadáver, parecía que el hombre ya estaba muerto. Sin embargo, el primer hombre, que volvemos aquí a la escritura, dice que el primer hombre era un sacerdote que pasó por el camino, un sacerdote. Dice, caminaba deprisa para oficiar las liturgias religiosas de la época en el templo de Dios. Luego dice que pasó un segundo hombre y dice que era un levita. El levita es lo que nosotros venimos a conocer ahora como el adorador que dirige la adoración en la iglesia, el pastor de la alabanza, por decir así. Ese es el levita de aquella época. Y dice que también pasó al lado del moribundo, o sea, lo vieron, pero no se detuvieron. Y el samaritano pasa por allí, dice que era un hombre que venía, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, el samaritano ayuda al hombre. El samaritano es el que se desprende de su tiempo y él no estaba yendo a hacer ninguna cosa religiosa, iba a hacer negocios, ¿no? Sin embargo, este hombre fue llamado a misericordia, dice la palabra. Dice Jesús que él sintió misericordia por aquel extraño judío. Y la misericordia que él sintió hizo la diferencia para que él pare un momento en su vida y rescate a ese hombre. Dice que se involucró tanto con el rescate de ese hombre que no solamente que lo ayudó, sino que además curó sus heridas. Y dice aquí que lo cargó hasta un mesón y lo dejó allí para que lo cuide. En aquella época, recuerde que los samaritanos y los judíos eran prácticamente como enemigos. ¿Usted se acuerda cuando le dice, cuando Jesús va al pozo y sale la samaritana, le dice, ¿cómo así? Tú vienes aquí a tomar esto y hablas conmigo, que soy samaritana, y tú eres judío. ¿Por qué? Si está conocido que ustedes y nosotros no podemos estar juntos, porque los samaritanos eran despreciados por los judíos y a su vez ellos también se sentían relegados. Entonces eran asociados con que ellos eran impuros, los samaritanos. Entonces, aquí podemos ver cómo este hombre, siendo esa su condición, no se detiene a saber quién es él, cómo es él, por qué, si él puede o no puede, sino que simplemente es llamado a compasión. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de es llamado a compasión en varios
en varios pasajes de la palabra, quiere decir que el corazón se constriñe dentro de usted. Es aquello que de pronto usted, cuando no sé si a usted le ha pasado, tiene que haberle pasado muchas veces. A veces vemos situaciones y usted dice, uy, pero no, pero yo voy a ayudarlo, porque es que es como que algo dentro de usted lo llama y usted dice, no, yo voy a hacer eso. Aunque quizás las personas no estén de acuerdo con usted, pero es algo que es llamado con pasión en su corazón. O sea, algo le duele a usted y usted es llamado a esa compasión para esa persona o para esa situación. Y aquí además dice no solamente eso, sino que él es llamado a compasión, se lo lleva al hombre y lo deja en un mesón. El mesón en ese entonces era como un hostal en donde había comida y habían habitaciones. Por eso nos habla cuando van a ser Jesús, nos dice que buscaron varios lugares y que ellos iban buscando sitio para que María pueda dar a luz y fueron por varios mesones. En esa época un mesón era como un hotel, como un hostal, en donde había comida, se servía comida, pero era un lugar para vivir, o sea, usted tenía una habitación o lo que sea, como se haya llamado en ese tiempo, una posada, y además usted podía comer. Entonces, este hombre no solamente lo recoge al hombre, que todo el mundo lo tenía y quién sabe cómo habrá sido además eh, la, 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 cómo habrá sido además la presencia del hombre, ¿no? Su estampa, digamos, ¿no? Quizás no era tan agradable a la vista. Y no solamente eso, sino que además estaba herido. No lo sabemos cómo habrá sido todo esto, pero lo que sí es cierto es que este hombre es llamado con pasión, siendo samaritano, siendo que ellos, los judíos y los samaritanos, era como que uno caminaba por un lado, el otro caminaba por otro lado, nunca se juntaron. Estaba prohibido prácticamente por la ley. Este hombre lo lleva y lo deja en un mesón, y entonces le pide a la gente del mesón, cuídame a este señor, te pago, toma, aquí te pago para que tú lo cuides, o sea, ocúpate de cuidar a esta persona. Dice, la mayoría de los cristianos que yo conozco generalmente tienden a identificarse con el buen samaritano y a demonizar al sacerdote o al levita, rechazando la posibilidad de que ellos puedan parecerse a estos inmisericordios que dejaron tirado en el suelo a un hombre moribundo. A veces somos muy apasionados cuando se trata de apedrear a otros, dice. Pero realmente somos nosotros mejores que ellos. Aquí habla de decir que sinceramente creo que no. Y lo creo porque cuando entiendes el contexto de esta situación te das cuenta de que constantemente actuamos de manera similar a ellos. Aquí nos hace una pequeña comparación diciéndonos esto, que me parece muy interesante. Dice, en realidad el sacerdote y el levita no eran unos tiranos, no eran gente malvada. Un sacerdote y un levita seguramente tendrían algo, ¿no es cierto? Algo que rescatar. Es como en este momento, si usted va al templo, pues usted es una persona que ama a Dios y que se quiere someter a Dios. Pero dice que eran unos profesionales de la religión. Hay una gran diferencia. Vaya escuchando ahí. Dice que se habían hecho insensibles al dolor del prójimo por creer que las liturgias, o en este caso el servicio religioso, es más importante que las personas. Dice, a ver, estos profesionales de la religión no ayudaron al moribundo, no porque eran crueles, sino porque no querían ser contaminados. Aquí vamos ya entrando en este tema de los samaritanos. Dice, no querían ser contaminados según las leyes ceremoniales que regulaban la adoración a Dios en el templo. Eran profesionales religiosos que tenían la responsabilidad de oficiar un culto a Dios en el templo. Por eso no querían mancharse las manos. O sea, tome usted, recuerde, el samaritano era impuro, considerado impuro.
si usted tocaba algo impuro en ese tiempo, la ley decía que usted tenía que santificarse, o sea, ya estaba usted contaminado, ya usted ya, o sea, imagínese, ya no podía dar el culto, ya no podía servir al Señor en ese momento, porque usted se había contaminado en ese momento, ¿no? Entonces acá dice que por eso no quería mancillarse las manos tocando algo impuro, a fin de tenerlas limpias, lo que decimos, para ejercer su oficio religioso. Y dice, porque la ley litúrgica pronunciada por Dios, que quedó registrada en el libro de Levítico, los sacerdotes y los levitas tenían prohibido tocar lo muerto o lo inmundo. Recuerde que aquí hay una cosa que es la clave de este versículo. Dice que estaba como muerto. Algo así dice. Déjeme, no quiero faltar acá. Dice, dejándole medio muerto. O sea, la paliza que le dieron fue tanta que el hombre parecía que estaba muerto. Entonces estos hombres pasaron ahí al lado y dijeron, uy, no, eso está muerto, eso hay un cadáver, yo no puedo tocarlo, porque si no, no voy a poder oficiar el servicio o no voy a poder estar en la adoración, porque yo he tocado lo inmundo. Entonces, pero era porque la ley lo decía así. Si lo hacían, quedaban contaminados y por lo tanto inhabilitados para el servicio o para la adoración. Si se contaminaban tocando algo muerto con sus manos, ellos iban a caer, digamos, en un pecado. Literalmente iban a caer en un pecado. Entonces acá dice, si ellos tocaban algo, tenían que romper sus vestiduras. Usted recuerda que cuando pasaban estas cosas en la escritura, si alguien se contaminaba tenía que quedar fuera del campamento, tenía que rasgar sus vestiduras, tenía que ir a santificarse otra vez para poder volver al campamento. El campamento en ese tiempo era el lugar en donde vivían reunidos todo el pueblo. ¿Ya? Entonces dice que tendrían que volver a comprarse otras vestiduras porque había un ritual de purificación que se demoraba muchos días, lo que decíamos antes. Aquí habla claramente que dice que no tocar a ese hombre que parecía estaba muerto era un acto de obediencia, de una ley ceremonial pronunciada por Dios mismo. Vaya siguiendo ese mensaje, dice, ellos no lo estaban haciendo por maldad, sino por devoción, pero por una devoción desenfocada. Tristemente sus mentes habían sido oscurecidas por el legalismo. Y me refiero, dice aquí, esta aclaración es importante, dice, me refiero al legalismo como la actitud que antepone la aplicación estricta de las leyes a cualquier cosa, incluso a la salvación de las personas. Siendo claros, ellos creían que Dios era más importante, que para Dios era más importante que se realice un ritual religioso a salvar la vida de un hombre. Así de crudo y así de contemporáneo. Entonces, aquí podemos apreciar una cosa. ¿Usted cómo ve este ejemplo? ¿Cómo usted, en dónde usted se identifica? Mire, el Señor está llamando en este tiempo a que nosotros dejemos la religiosidad. No quiere decir, ojo, que no tenemos que obedecer la ley de Dios, la palabra, lo que dice la palabra. Pero tenemos que anteponer el amor, porque también recuerde usted que dice claramente que si yo no tengo amor y puedo dar en sacrificio mi cuerpo, todo lo que tengo, no sirve de nada. Porque así nos dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que améis a Dios por sobre todas las cosas y que nos améis y que amad a tu prójimo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es el prójimo? El prójimo es ese pobre hombre que estaba tirado
al borde de la cuneta. Dice que Jesús confrontó severamente a los religiosos por perder ese enfoque, por creer que los asuntos secundarios de la fe eran más importantes que los asuntos primarios. En esta parte que dice Mateo 23:23, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la minta y el eneldo y el camino, y dejáis, y el comino, perdón, y dejáis lo más importante de la ley». Escuchen, lo más importante de la ley, lo dice el Señor: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántas veces usted quizás ha escuchado que dicen que algún testimonio dicen, sí, es que yo estaba y servía al Señor y yo dirigía una iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y dicen a veces, personas dicen, pero me olvidé de lo principal, me olvidé del Señor, porque me dediqué a la obra del Señor y me olvidé del Señor de la obra. Nos puede suceder. ¿Por qué? Porque usted quiere servir al Señor con todo su corazón. Sin embargo, de pronto se le pasan cosas muy importantes. Usted tiene que poner primero al Señor, pero usted tiene que obrar conforme a cómo obraría el corazón de Dios. Dice que Jesús lo declaró muchas veces: en el reino de Dios hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Por eso confrontó a los profesionales de la religión por ser súper estrictos guardando la ley del diezmo, contando cada hojita, cada semilla, todo, porque ellos lo diezmaban todo. Los fariseos se llaman fariseos, y Dios, por eso Jesucristo les dice: ay de ustedes, fariseos y escribas, porque ellos tenían un puesto especial dentro de la ley judía, porque ellos hacían todo lo que la palabra decía. Recuerde que Pablo, Pablo, cuando él, Pablo de Tarso, perdón, cuando él perseguía a los cristianos, él no lo hacía por malo, él estaba obedeciendo a la ley según su corazón. ¿Por qué? Porque así les enseñaban que la ley tenía que ser obedecida a rajatabla, pero se olvidaban ellos de poner en su corazón, escribir la ley para que la ley no sea un motivo de indiferencia, porque el Señor vino desde antes de que aparezca el Señor Jesucristo. Ya Dios había hablado del amor, de la compasión. Ese siempre ha sido el mensaje de Dios, siempre: el amor, la compasión, la misericordia. La misericordia es el acto de darle usted a alguien algo que no se merece. O sea, de pronto este hombre samaritano vio a este hombre judío y en su corazón pudo haber dicho: este judío que se muera, si total yo no tengo nada que ver con él. Igual ni siquiera lo puedo ayudar, aunque lo quisiera ayudar, no lo voy a poder ayudar porque está prohibido. Yo soy inmundo para él. Sin embargo, él fue movido a misericordia. La misericordia es: te mereces lo que el juicio, la situación, el problema, la consecuencia, te la mereces. Pero yo no voy a castigarte, sino que te voy a ayudar en misericordia. Por eso cuando habla el Señor en la palabra, cuando leemos en la palabra, dice: y Dios y su misericordia nunca termina, y su misericordia, y siempre habla de la misericordia de Dios. La misericordia es el acto de perdonar algo que va completamente contrario a lo establecido. Usted perdona porque su corazón es llamado a misericordia. Cuando usted aplica la misericordia a otra persona, usted no está tomando en cuenta aquello por lo cual usted podría juzgarlo, sino que usted opta por perdonar y tener misericordia, por dar aquello que no se merece. Nosotros no merecemos, pero por la misericordia Jesucristo vino y murió por nosotros, y su sacrificio
nos dio la entrada a una nueva vida con Él, por su misericordia, porque si fuera por todo lo que nosotros hemos hecho según la ley, nosotros estamos ya partidos por un rayo, ya no tenemos opción de nada. Pero la misericordia de Dios es la que nos abre esa puerta por medio de Jesucristo. Entonces dice, una de las manifestaciones más claras de que tu corazón ha sido nublado por el legalismo es que llegues a creer que los asuntos secundarios son más importantes que los primarios. El sacerdote y el levita, por no transgredir la ley de la limpieza ceremonial, transgredieron la ley superior de la misericordia. Pusieron sus propios intereses religiosos por encima de la compasión y al no querer mancharse las manos socorriendo al moribundo, se contaminaron el corazón. Lo que estábamos hablando. Yo soy llamada a misericordia cuando una persona no merece mi perdón, no merece mi piedad, no merece mi ayuda, no merece mi amor, pero yo lo amo, porque ese es el ejemplo que me dio el Señor. Mi corazón tiene que ser llamado a compasión y misericordia, porque si no, entonces no estoy ejecutando, no estoy haciendo lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. No estoy siendo ejemplo de su amor. Dice, veamos en nuestro propio contexto. Vea usted de acuerdo a su vida, a su pensamiento, a lo que usted piensa, a lo que usted entiende. Dice, en nuestro propio concepto, ¿no hacemos nosotros lo mismo que el sacerdote y el levita? Caminamos deprisa rumbo a la iglesia para asistir a la reunión, cumplir con el ritual, recitar nuestro credo, echar nuestro diezmo, nos olvidamos del que sufre en el camino. En el camino de la vida, nuestros ojos no ven al necesitado porque están ocupados contando hierbitas. Así anestesiamos nuestras conciencias, que ya no sienten dolor del que se duele. Nuestras iglesias están llenas de contadores de hierbas, tan enfocados en preservar esto que llaman la sana doctrina, que han dejado de ser una comunidad sanadora, tan amadora de los ritos, de las liturgias, y creen en el hombre debe servir el sábado, en vez del sábado servir al hombre. Y aquí nos relatan las cosas los errores en los que podemos caer. Dice, cuando usted va, ¿cómo es su día a día? Esto vamos a entrar un poquito en esto. ¿Cómo es su día a día? Usted realmente, mire, el otro día justamente estábamos hablando de esto. A veces le pedimos tantas cosas al Señor. Señor, ayúdame a hacer esto. Señor, dámelo de acá. Señor, salva a mis hijos. Señor, haz esto de acá. Pedimos tanto para nosotros, ¿no? Pero realmente nosotros no estamos aquí para pedir todas esas cosas a Dios. Todo eso forma parte de la misericordia de Dios para con nosotros, en donde dice la palabra que todo lo que tú creas creyendo en Él, Él lo hará. O sea, ya está garantizado. Pero nosotros nos envolvemos en una situación constante, permanente, diaria, de estar ahí, ahí, ahí. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí se me ha pasado. Que a veces veo a una persona y quiero hablarle y quiero decirle, y a veces ni siquiera me doy cuenta. Y estos días el Señor ha estado hablando mucho de eso a mi corazón y con otras hermanas que hemos estado orando. Decíamos, hemos hecho ayunos y fue una experiencia agradable porque uno de nosotros dijo, es que hemos ayunado, pero hemos visto en parte lo que pedimos al Señor. Pero el ayuno, la intención del ayuno era que el Señor nos ayude a ser como Él. Y entonces pasó una situación en donde las 3 personas que estábamos involucradas hemos tenido una sensación como de una cosa en el corazón que anhela hacer algo nuevo y como un lavamiento, como una cosa diferente.
Y ayer, cuando conversamos estas tres personas, que éramos las que estábamos en el ayuno, el Señor nos volvió a unir porque las tres hemos tenido esa sensación. Y es tan hermoso ver que el Espíritu Santo, que Dios escucha, y el Espíritu Santo obra en nosotros. Dice la palabra que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Y entonces el Señor nos decía que tenemos que ser purificados, santificados para poder recibir, o sea, tenemos que nuestra mayor misión es pedir al Espíritu Santo que forme en nosotros ese carácter de Jesucristo. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser un espejo de su amor. Porque no somos, o sea, no sé usted, yo hablo por mí, no somos, no somos todo lo que deberíamos ser. No somos todo lo que decimos, o sea, nosotros amamos a Dios, lo amamos. Y definitivamente estoy segura de que todos aquí la amamos a Dios. Pero a veces se nos pasa tener esa misma misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Ser desprendidos. Es algo que tenemos que hacer. Pero a veces por la misma situación del mundo, del correr, del diario vivir, nos olvidamos de esos detalles, nos olvidamos del que está afuera, nos olvidamos del que está herido. A veces las personas no están heridas físicamente, pero van heridas, sus corazones están heridos por muchas cosas que han sucedido. Y dice la palabra que nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros para poder llevar esa esperanza a otros. Entonces acá habla, dice, un domingo salí de casa apurado para llegar al culto. Iba con retraso y me sentía nervioso por ello, ya que desde niño mis padres me habían enseñado a llegar a tiempo a la reunión de la iglesia, porque esa era una manera de honrar a Dios. Caminaba deprisa rumbo a mi coche cuando de pronto me encontré con un vecino que me pidió ayuda. Escuche, algo tan simple. Por eso lo estoy leyendo textualmente porque me pareció muy interesante. Dice, al parecer su coche se había quedado sin batería y necesitaba arrancarlo para atender un asunto familiar importante. Yo tenía en mi auto las pinzas necesarias para transferir la carga desde mi batería, pero hacerlo iba a requerirme acercar mi coche hasta el suyo, abrir el capó, conectar los cables y hacer la maniobra de arranque. Vaya siguiendo esta escena. Dice, es decir, tiempo que no tenía si quería llegar puntual al servicio del culto. Que escribe esto es un pastor, ojo. Dice, y peor aún, implicaba ensuciarme las manos con el aceite del motor haciendo toda esta maniobra. No tardé más de 5 segundos en imaginarme a mí mismo con las manos sucias, llegando tarde a la reunión, y rechacé la incomodísima posibilidad, por lo que le mentí diciéndole que no tenía las pinzas y me disculpé para salir corriendo rumbo a la iglesia. Miré a otro lado y pasé de largo. Aceleré mi coche y logré llegar justo a tiempo para rendirle culto a Dios. La música de adoración empezó a sonar y levanté mis manos limpias a Dios. Entonces le escuché reprenderme diciéndome, no vamos a decir el nombre, me molestan tus manos limpias. Hubiese preferido que me ofrecieses tus manos sucias de aceite por haber ayudado a tu prójimo. Una adoración como esta no me agrada. Si el Señor le pudiese decir, ay, me ha dado una cosa, me ha corrido una cosa ahorita por el cuerpo. Si el Señor en este momento se acercara y le dijera, Daniela, Olfa, Yosaida, Olga, Lore, bueno, todas las que estamos acá, el Señor llegara a Saimara, si el Señor llegara a Lidia, el Señor llegara en este momento y nos dijera, oye, yo te vi el otro día que tú te pidió ayuda a una persona y como tú ibas apurado o ibas con tus hijos, o no necesariamente que vaya al culto, como tú ibas apurado, como tú ibas a hacer esto, como tú ibas a hacer lo otro, habla del culto, vamos a hacer un énfasis aquí, una pequeña anotación. Habla del culto porque, a ver, usted dice, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Ir a alabar al Señor, ir a la iglesia, estar allí, ¿no? Por eso pone como diciendo, cuando tú dices que tu prioridad es Dios, entonces vas a cumplir con el Señor, pero sin embargo dejas de cumplir. Esto quizás tan pequeño o tan grande
pero que tú no quieres invertir tiempo. En este caso, él decía aquí ensuciarse las manos porque, bueno, era una situación de una mecánica de un coche. Pero pueden ser muchas cosas. Puede ser que alguien necesita tu ayuda en el preciso instante en que tú estás saliendo. Yo no sé si esto le ha pasado, pero a mí siempre me pasa. O que algo sucede y que tú dices, chuzo, me tengo que ir. Bueno, está bien, ¿ya? Pero a veces decimos, no, ¿sabes qué? No puedo porque es que me voy ahorita, yo tengo que estar. O simplemente evade la situación con con una disculpa, con algo, y usted sabe que sí puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces dice que Dios le dijo esto a este varón. Le dijo, si hubieses venido con tus manos sucias, hubiese agradado más tu alabanza y tu adoración. O sea, quiere decir el Señor que hubieses tomado el tiempo para hacer para demostrar el amor que tanto dices que me tienes, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Hubiera sido mejor para mí. Porque ahora mismo me estás alabando, me estás adorando, pero yo te vi lo que hiciste antes de llegar acá. Hermanas, es algo que usted puede decir, ay, pero a ver, no podía, estaba ocupado, a ver, tenía que dar el servicio, o sea, Dios es primero que todo. Pero aquí nos dice el Señor que la misericordia es primero que todo, la misericordia, o sea, Dios es lo primero, pero su misericordia y su corazón tienen que estar enfocados en obedecer lo que Dios dice, porque los religiosos son los que anteponen todas estas situaciones antes que, y no es así. Por eso le decía a usted esos testimonios. Yo he escuchado muchos testimonios de hombres impresionantes de Dios. Y ellos dicen, ellos en 2 o 3 ocasiones he escuchado de 2 o 3 personas diferentes que decían, es que me enfoqué tanto en servir al Señor que, que levanté la obra del Señor, pero me olvidé del Señor de la obra. Y es porque en qué momento tú, por adorar, por amar a Dios honestamente, pero te olvidas de esas personas que necesitan ese aliento, necesitan esa palabra de ánimo, necesitan esa oración, necesitan esa sonrisa. A veces, hermana, yo pasé por un tiempo de depresión muy fuerte, mucha gente aquí lo conoce, no sé si todas, hay caras nuevas. Pero en ese tiempo, cuando tú estás ahí, estás buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero qué hermoso ves cuando Dios pone a tu lado a una persona que te sonríe. O sea, yo ahí entendí, porque leemos muchas cosas bonitas, ¿no? Dices, ay, el valor de una sonrisa, el valor de un abrazo. Oiga, créamelo, cuando usted está en una situación de esas, ir a la calle y ver que alguien se cruza con usted y su mirada con usted, y ese cruce de miradas y esa sonrisa es como decir, ay, qué bonito, qué bueno, qué agradable. A alguien le ha importado de tal manera que una sonrisa me ha regalado. O un saludo. Mire, hay cosas detalles tan pequeños que pueden cambiar, pueden convertirse en grandes momentos. Y a veces no tenemos esa sensación. No somos una persona llamada misericordia y compasión. Dice que los judíos hacían unos sacrificios, ¿no? Que no sé si cuando dice la samaritana, le dice, sí, ustedes van a adorar a un monte, ¿no? Porque así era la tradición judía. Todas las, todas las ciudades, las aldeas, todas las ciudades se juntaban en un solo lugar para adorar a Dios. Por eso la samaritana le dice a Jesús, y Jesús le dice, llegará un momento en que no tendrán que ir a ninguna parte, sino que adorarán a Dios en un mismo lugar, ¿no?
Y ahí es cuando le pide el agua y le dice, yo tengo el agua de vida, ¿no? Y mire vamos a hacer aquí un paréntesis. Usted sabe que la samaritana fue la primera evangelista en su tierra, la samaritana. Alguien que era considerada impura, fue la que fue una mujer considerada impura. O sea, ya por samaritana era impura. Y además por su condición era más impura todavía. Y sin embargo, el Señor ahí nos da un ejemplo en donde no ve la condición, sino que su amor y su misericordia traspasan todas esas barreras. Ese es el mensaje de esta palabra del devocional, ¿no? Que dice que a Dios le importa bastante y poco la sangre animal que puedes derramar en ese altar, que en ese tiempo era el tiempo de los sacrificios. Dice, si te olvidas de hacer misericordia, era lo que el Señor decía en ese momento, porque acuérdese usted que cuando el Señor llegó, todavía se hacían sacrificios porque Él no había muerto. Por eso dice la palabra que Él es sacrificio vivo, porque antes de eso, para el perdón de los pecados, había que sacrificar ovejas, había que sacrificar palomitas, bueno, dependiendo de la condición y de la posición de las personas. Y por eso es que acuérdese que Él va y saca a los comerciantes del templo y pasan todas estas cosas, porque lo que está diciendo Dios dice, no me importan tus sacrificios. Incluso hay una palabra que dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿Cuál es la obediencia? La obediencia es, ten misericordia, sé justo, ten misericordia que lo que necesita, esa llamada, ese consuelo, esa situación que tú conoces que esa persona necesita una ayuda, un consuelo, una palabra, una sonrisa. Dice, Jesús les gritó a la cara, las personas son más importantes que este edificio de piedra. En una ocasión Jesús hizo algo escandaloso para los legalistas y tocó a un maldito. Dice, vino a él un leproso, los leprosos también. Todo lo que era inmundo, Jesús puso un ejemplo, como también en la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerda usted? La mujer del flujo de sangre era considerada inmunda por su condición. Todo lo que era muerto, todo lo que tenía sangre, todo lo que había sido sacrificado a ídolos, todas esas cosas eran impuras. Los cerdos eran impuros, muchas cosas eran impuras. Y la mujer del flujo de sangre entra, o sea, tanta era su fe, por eso el Señor le dice, alguien ha salido poder de mí, porque ella se atrevió a tocarlo. Y ahí el Señor hace ese énfasis en cuando sana a la mujer samaritana, porque ella era impura. Y acá hay otro capítulo, y hay muchos de esos, que usted se pone a ver muchos versículos, muchas partes de la palabra que hablan de cómo Jesús rompía las reglas, era un revolucionario, porque lo que él quería era que se entienda que el amor es lo principal, el perdón, el amor, la misericordia, hacer justicia. Eso es lo que constriñe el corazón de Dios, lo que lo llama a verla a usted, además de su adoración. No estoy diciendo que o sea, no está reñido lo que estamos acostumbrados a hacer para Dios, que todo está perfecto porque así es como tenemos que alabar y adorar al Señor. Pero cuando hay estas pequeñas ocasiones, cuando hay estos pequeños paréntesis, tenemos que decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se iría al templo o se quedaría con esta persona 2 minutos para ayudarle? Y aquí dice, vino a él un leproso rogándole hincadas las rodillas y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, una vez más la palabra misericordia, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de allí, de aquel, y quedó limpio. Dice,
el Evangelio narra este momento en que el leproso salió al encuentro de Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Dice, por qué un leproso puso, puso en duda, por decir así, si Jesús lo querría sanar? ¿Por qué usted cree? Porque como lo decíamos antes, la, la lepra era algo inmundo y todo lo que era inmundo era como rechazado por Dios. Era rechazado, era como decir, aquí no hay nada, no toques eso, porque si no te vas a ensuciar. Entonces, en ese contexto que ocurre este hecho de los leprosos, eran consideradas personas malditas por Dios y se les recordaba constantemente que ellos eran despreciables, constantemente. Y dice, y tenían tan grabado en sus mentes que ellos tenían tan grabado en sus mentes que decían, Dios no me quiere, yo no, o sea, no sé si usted ha escuchado alguna vez que hay muchas personas que no tienen lepra, pero tienen lepra en el corazón, tienen heridas en el corazón y dicen, es que Dios se olvidó de mí, es que ya no le importo a nadie. Es ahí cuando nosotros tenemos que entrar y hacer las cosas que Dios espera de nosotros. En ese tiempo, además, si alguien impuro se acercaba a un lugar público o en medio de personas, si sabe que no solamente que los despreciaban, sino que además gritaban, impuro, impuro, o sea, como diciendo, apártate, apártate, que te va a tocar. ¿Usted se imagina eso? Y Jesucristo hizo un paréntesis, paró un momento y fue al leproso, no solamente a este, sino que también a 10 leprosos los sanó y a mucha gente que era considerada impura, a la samaritana, a la adúltera. Si usted se pone a ver ese ejemplo de Jesús, se va a dar cuenta que Jesús no se dejaba llevar por lo que el hombre decía a su manera. Porque sí, es cierto que eran considerados, pero como dijo Jesús, el amor y la misericordia están por encima de todas esas cosas. Entonces dice, ellos tenían grabados en sus mentes que Dios no los quería, además tenían prohibido trabajar por lo que vivían de las limosnas y debían abandonar a sus familias y vivir en leprosarios fuera de la ciudad. Y no solamente era eso, sino que nadie les podía tocar, pero dice que tenían que aislarse durante todo el tiempo. Por esa razón, el leproso debía hacer sonar una campanita cuando caminaba por la ciudad. O sea, imagínense, no solamente que le decían impuro, impuro, apártate, sino que además él llevaba una campanita. Cuando él llevaba la campanita, decía, aquí llega el que no puede hacer, el que no tiene la gracia de Dios. Aquí llega el que está perdido. Aquí llega el leproso, el que nadie ama. Aquí llega el impuro, el que no merece misericordia. Aquí llega ese que está perdido. Es impresionante, ¿no es cierto? Dice que algunos líderes religiosos, para prevenir que ellos se acerquen y los pudiesen contaminar, les tiraban piedras y los escupían, inclusive. Imagínese usted cómo era en esa época. Pero como estamos hablando en este estudio, no es tan diferente ahora. Mire, yo me acuerdo que una vez me pidieron que diera una palabra, la primera vez en mi vida que yo no sabía qué decir. Me dijeron, ay, que da una palabra. Y yo me acordé en ese instante que yo pertenecía a una iglesia. Y entonces me acordé de que una vez llegó a la iglesia un hombre al culto, llegó un hombre que se notaba que había bebido mucho. Nadie se quiere sentar al lado de él. O sea, el pobre hombre estaba en una banca así, o sea, cache usted que estaba todo lleno a tope. Pero donde estaba ese hombre, nadie se había sentado. Y yo me fui a sentar y la gente me quedaba viendo. Y yo decía para mí, no me quiero santificar ni nada por el estilo. Pero yo decía, ¿acaso el Señor nos salvó porque éramos santos? El Señor no nos salvó porque éramos santos. El Señor nos salvó en su misericordia porque teníamos cada uno nuestros asuntos. Y no tiene usted que tener unos pecados así
inmensos, porque hay una noticia, hermanas. Para Dios el pecado es pecado. Pecado es que usted haya mentido, pecado es que usted se haya prostituido, pecado es que usted haya robado, pecado es que usted haya levantado falso testimonio. Pecado es pecado, no tiene colores, no tiene tamaños, es pecado. Entonces el Señor nos sacó de un pozo de desesperación que a veces nosotros no sabíamos. Por ejemplo, mi justificación era, yo no he matado, yo no he robado, yo soy una buena persona. Y así creo que pensamos todos. Y cuando venimos a conocer al Señor, nos damos cuenta, sí, no es que eres mala persona, pero no estás haciendo todo lo que tienes que hacer, todo lo que Dios espera que tú hagas. Nadie está diciendo que eres una mala persona, pero tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Y entonces yo me acuerdo que ese día yo hablé fue muy cortito, pero les dije, recuerde de dónde la sacaba el Señor, de dónde nos sacó el Señor. No sé a ustedes, pero a mí me sacó de muchas cosas. Y no necesariamente estuve en la cárcel o me publicaron en alguna parte, sino que me entendí cuando lo conocí ya de cerca, que yo tenía un montón de cosas por las que pedir perdón. No era ni por asomo todo lo bueno, todo lo uy que yo pensaba que era, no era. Entonces aquí nos habla de esa situación y dice, puedo imaginarme a Jesús acariciando el rostro desfigurado por la lepra y diciéndole con ternura, te quiero y siempre te he querido, aunque nadie te lo haya dicho hasta ahora. Se limpia. Es conmovedor. ¿Qué experimentaría aquel leproso en su alma al sentir el calor de una caricia humana por primera vez en muchos años? ¿Usted se imagina qué podría sentir una persona que de pronto está en una situación desesperada? Si usted en algún momento va y le dice, oye, yo conozco a uno que te puede ayudar. Yo conozco a uno que me ayudó y que me sacó adelante cuando yo ya no tenía esperanza. Se llama Jesús. Es el único que te puede ayudar en esta tierra, en este mundo, en esta vida. Se llama Jesús. Te cuento mi testimonio. Me pasó esto. Entonces esa persona va a decir, wow, es que realmente Dios existe y yo puedo tener un espacio para que Él me ame. Entonces aquí decía, Jesús nos enseña que que en la misericordia siempre uno se ensucia las manos. ¿Y tú vas a ensuciarte las manos o vas a pasar delante? ¿Tocarás al maldito o lo vas a evitar? ¿Dejarás que la misericordia venza el legalismo de tu alma? Dice, ama a las personas, usa las cosas, nunca al revés. Entonces acá dice, ¿recuerdas a la persona del Espíritu Santo te mostró en el desafío de esta semana, o sea, de esta cuestión? Dice, ensúciate las manos por amor a una persona. Dice, escribe tu nombre en la palma de tu mano para las próximas 24 horas. ¿Para qué? Para que cada vez que veas su nombre, o sea, una persona, hagas una breve oración en favor de esa persona según como el Espíritu Santo te guíe. Dice, para que su corazón se haga sensible al llamado de Jesús, para que sea libre de la esclavitud del pecado, para que toda influencia de Satanás le esté cegando sea eliminada, para que pueda tener un encuentro con el amor divino. Volvemos a lo que el Señor nos dice en este día, hermanos. O sea, tenemos que tener piedad y misericordia por aquel que no conoce, por aquel que no sabe que en Jesús hay esperanza, salvación. Y ser esas personas compasivas, ser esas personas que se detienen en su caminar diario para tomarnos un tiempo, como dice aquí este ejercicio espiritual, ¿no? Que te escribas en la palma de tu mano a manera de recordatorio permanente el nombre de esa persona por la que estás orando, el nombre de esas personas por las que Dios te ha puesto en tu corazón. Y no solamente eso, pero si tienes la oportunidad, hacer
hacer un acto de presencia con esa persona, llamarlo, decirle. Y no solamente eso, hermano. A veces salimos a la calle, como dice este pastor, y de pronto un vecino necesita algo, de pronto alguien requiere un esfuerzo. Hay cosas tan pequeñas. Eh, yo agradezco a Dios que tuve una educación bastante amplia en ese sentido. Yo estudié en un colegio de monjas, pero eran unas monjas muy liberadas, por cierto, unas monjas españolas. Y ellas hacían prevalecer eso, el amor. Ellas nunca te hablaban de, uy, ven aquí a orar, a hacer esto. No, no, no. Ellas te llevaban a los lugares a alfabetizar, a los lugares en donde había niñitos que estaban en condiciones terribles y llevábamos comida y y llevábamos panfletos para enseñarles a leer, porque ellos no sabían leer. Habían personas adultas que no sabían leer en ese entonces, ¿no? Estoy hablando hace muchos años, imagínate, yo tengo 61. Entonces, a nosotros nos enseñaron ese amor en donde todos somos iguales. No hay, el presidente de la República no es más que yo, ni la persona que barre la calle es menos que yo. Y el Señor dice eso en su palabra, dice que nosotros no tenemos que tenernos por más ni por menos que nadie. Entonces, tenemos que tener un sentido común de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Somos transeúntes de este mundo. Moriremos. En algún momento vamos a morir. ¿Qué estás dejando de legado? ¿Qué es lo que tus hijos van a decir cuando tú mueras? No tienen que decir, mi mamá era cristiana. No, ese no es el punto. Tienen que decir, mi madre me enseñó a amar a la gente porque ella amaba a Jesús. Ella me enseñó a compartir un pedazo de pan, un litro de leche. Me enseñó a que había gente que no la quería o que ella no le caía bien, pero sin embargo ella siempre saludaba. Sin embargo ella siempre sonreía. Porque también es así, hermano. A veces no le vas a hacer de agrado a todas las personas con las que tú tratas, pero sin ti siempre está la sonrisa, la buena palabra, como dice el Señor, ¿no? La palabra sazonada. Te aseguro que esas personas van a comenzar a ver algo diferente en ti y en algún momento te van a decir, oye, ayúdame con tal cosa, hazme tal cosa, oye, mira que tengo este problema. Y tenemos que tener ese espacio, no solamente pensar de puertas para adentro. Nuestra fe y nuestro amor se tiene que reflejar de puertas hacia afuera, ensuciándonos las manos, como dice este estudio, ensúciate las manos. Así como le dijo el Señor a este hombre, le dijo, si hubieras traído tus manos sucias, yo me hubiera sentido más contento. No es que Dios le dijo, oh, y tú, pecador, sal de aquí porque no lo hiciste, no. Pero Dios se agrada cuando lo hacemos. Se agrada más, porque ya Dios se agrada de ti. Pero cuando tú haces y cuando tú llevas a cabo estos pequeños detalles por otra persona, que quizás incluso no merece tu misericordia, es cuando el Señor dice, estás aprendiendo, estás siendo un siervo útil, estás haciendo lo que te he encomendado. Entonces, hermanas, creo que la misión de hoy y a lo largo de nuestra vida, el aprendizaje que hoy hemos tenido es el de ser desprendidos en amor, desprendidos en amor. Vas a encontrarte con gente que quizás no es tan amable para recibir amor, pero no importa. Yo siempre digo, hay gente que parecen puercoespín, por más que te acercas tú, más te quieren herir. Pero llega un momento en que el amor va a vencer. El amor siempre será la fuerza que mueve el mundo. Por eso es que Dios es amor, porque Él creó el mundo para nosotros por amor. Él nos trajo a esta tierra por amor. Él nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo por amor.
Nunca tenemos que dejar de lado el amor. El amor es lo que sostiene esta tierra. El amor de Dios es lo que extiende la misericordia cada día, otro día, cada día, otro día, para que nosotros podamos extender también la misericordia del Señor y poder tratar con amor a nuestro prójimo, ser desprendido. Razones para amar. Entonces, para concluir, ese es el mensaje. Vayamos a buscar a las personas que necesitan de Dios. A veces no tenemos ni siquiera que ir a buscar, Dios las pone en nuestro camino, como este pequeño detalle del vecino, de la cuestión, del que está en la tienda, de la que te despacha, de la cajera del supermercado. Es bonito cuando tú pones esa nota distinta, porque eso hace que tú seas agradable y entonces tú vas abriendo un camino y llega el momento en que, como yo les decía la vez pasada, la fruta está madura y tú ya le puedes decir a esa persona, oye, ¿sabes qué? Mira, te dejo esto para que lo leas. Yo soy cristiana, creo en Jesús y te presento a Jesucristo para que tú tengas la opción. O si ya tienes más confianza, puedes hablarle de Jesús a las personas. Y esas personas dicen, wow, o sea, es diferente a lo que yo pensaba. Porque mucha gente no se acerca al Señor porque cree que tiene que dejar un poco más toda la vida. Y no es así. Ese es el legalismo. Porque poco a poco el Espíritu Santo te va moldeando y te hace ver todo lo que es bueno y todo lo que no edifica. Y el Señor es el que hace la obra, no la hacemos nosotros, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos canales de bendición. Recordemos siempre esto, somos herramienta útil en sus manos. Nosotros no tenemos ningún poder, solamente somos la herramienta que el Señor usa. Somos pescadores de hombres, así como le dijo a los discípulos. Para eso el Señor nos ha llenado con sabiduría, nos ha llenado con su misericordia para extender esa misericordia y ese amor. Amén. Ese es el devocional del día de hoy. Hermanas, discúlpenme que me he extendido un poquito, ¿sí? Bendiciones a todas. Aymara, te dejo el mando. No, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Te pedimos que toques nuestros corazones para ser más misericordiosos, misericordiosos como lo eres tú y como nos enseñó tu Hijo amado Jesucristo, quien te revela a ti, oh Padre Celestial. Señor, clamamos por tu misericordia. Clamamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, para darlo a otros y ser tus discípulos. Señor, clamamos por nuestras familias, Señor, porque mira que una casa dividida no prospera, Señor, y queremos prosperar para dar ese amor, para mostrar el amor al mundo, para mostrar la misericordia que has tenido con nosotros, como familia, como matrimonio, como padres. Señor, y a ti clamamos por todos los enfermos, por todos los necesitados, por los más necesitados, así como ese estuvo en la calle. Perdónanos las veces que hemos pasado de largo. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido fariseos, cuando hemos sido religiosos y se ha endurecido nuestro corazón y ha sido apático. Perdónanos y haznos un corazón más como el tuyo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias, porque tú siempre nos escuchas y porque tú haces de nuestra oración un sí y amén.
Gracias porque tú provees según tu riqueza en gloria. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por infundirla en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo y por su palabra, por sus enseñanzas. Gracias porque misericordia quiere. Gracias, Señor, por hacernos ver tu amor. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te entregamos este día, Señor. Te entregamos este día. Llénala de tu amor, Señor, y que podamos ser compasivos y amorosos con todos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.